Borramos todo lo que estaba acá y ya podemos ir directamente con los enunciados. Voy a redefinir un poquito el enunciado 1 para que entendamos mucho mejor lo que es esto de la inyectividad, la biyectividad. Aquí nos sale, como en este enunciado, que la función va de un conjunto a otro conjunto, pero yo lo voy a definir como que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, que es lo que generalmente se hace en las funciones. De todas maneras, aquí ya me dicen que el dominio de esta función, bueno, vamos a leer el enunciado, dice, la función f definida por f de x igual a x cuadrado, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, es biyectiva. Ya. Es decir, el conjunto de partida son los reales, no nos dice nada del conjunto de llegada, pero yo lo voy a definir como los reales también. Solamente para efecto de que se entienda mejor. Si el enunciado no me dice eso, yo no lo asumo. Ya. Nosotros sabemos que la función x cuadrado tiene esta forma. Vamos a hacer un gráfico. Y la función x cuadrado es más o menos así. Es decir, es una función que parte del vértice aquí, que es en x igual 0, y tiene imágenes solamente en los reales positivos, para que abajo la función x cuadrado no se mete jamás. Ustedes saben que cualquier número elevado al cuadrado es un número positivo, así que esta función no se mete con los números de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el recorrido de esta función, es decir, todos los i que toma efectivamente esta función, van desde el 0 hasta el infinito positivo. Ese es mi infinito, es como un pececito. Porque va desde acá hasta arriba y llega sin fin hasta arriba. Pero como yo la definí acá, definí que el conjunto de llegada iban a ser los reales. Entonces, aquí hay un problema porque el recorrido no está coincidiendo con los reales. Entonces, si yo hubiera definido esta función de esta forma, la función no era biyectiva. Ahora, si yo hubiera definido esta función, ojo, estoy hablando de biyectividad, la función solamente me está hablando... la función por sí sola, perdón, el enunciado por sí solo, no me deja ver cómo es la biyectividad de la función porque no me dice cuál es el conjunto de llegada. La tenemos que estudiar por otro lado, pero esto que estoy haciendo es un paréntesis. Si la función me hubiera declarado de los reales hasta el conjunto, a veces lo pueden hacer, hasta el conjunto 0, infinito positivo, ahí efectivamente la función sí habría sido biyectiva porque el conjunto de llegada es igual al recorrido. Ojo con eso. Pero, vamos a borrar acá. Pero como la función no nos dice cuál es el conjunto de llegada, nosotros solamente nos vamos a quedar con que el conjunto de partida son los reales. Vamos a ponerle ahí un signo de interrogación. ¿Cómo saber si esta función es inyectiva o no? Para que sea inyectiva la relación tiene que ser 1 a 1, es decir, para conseguir un i, por ejemplo este i, no sé, i igual 4, que puede ser perfectamente con esa imagen, tiene que existir un único x que cumpla esta condición. Es decir, tiene que existir solamente un 2, por darle un ejemplo, tal que f de 2 sea igual a 2 al cuadrado y sea igual a 4. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema con la función cuadrática es que existe también un menos 2 que hace que menos 2 al cuadrado también sea 4. Porque si se fijan, esta cuestión va para el otro lado, es simétrica para el otro lado, y existe un menos 2 que también llega a la función a la imagen 4. Es decir, la relación que se da en esta función no es 1 a 1. Para que se dé la relación 1 a 1, para conseguir un i, tiene que existir un único x. Es decir, para conseguir un 4 tiene que existir un único 2. Por lo tanto, la función x cuadrado no es inyectiva. Entonces, no es inyectiva. Y como no es inyectiva, tampoco es biyectiva. Y tampoco sabemos la biyectividad, pero no nos importa porque al descartar la inyectividad ya sabemos que no es biyectiva. Entonces el enunciado 1 ya se descarta. Borramos la 1, borramos la D. Perdón, borramos la A y borramos la D. Para el enunciado 2 vamos a necesitar una definición un poquito más formal de inyectividad. Si bien en la definición de antes lo hicimos un poco más gráfico y cómo verlo, claro, visualmente cuándo es inyectivo o no, hay una definición formal que es la que está acá. Y voy a ocupar dos funciones para que se den cuenta de que esto no es chino y que es fácil de reconocer. Una función es inyectiva si se cumple que
la función toma la misma imagen, es decir, f de x es igual a f de y, y esto pasa solamente si es que x es igual a y. Entonces, para imágenes iguales, es decir, si una función toma el 2 con un x y lo toma el 2 con un y, significa tiene que ser sí o sí de que x tiene que ser igual a y. Aquí yo tomé la función identidad, en que g de x es igual a x, y nosotros podemos suponer que existen dos x, un x1 y un x2, tal que g de x1 sea igual a g de x2. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos x1 y x2 en esta función? Como está definida como g de x igual a x, significa que g de x1 es x1 y esto es igual a x2. Es decir, que solamente se va a cumplir que g de x1 va a ser igual a g de x2 si x1 es igual a x2. Y si se cumple esto es porque es inyectivo. Si lo vemos con números, por ejemplo, si quisiéramos encontrar la imagen 1, la única forma de encontrar la imagen 1 es que g tome el x que sea igual al 1. Y g de 1, la única forma que va a tener una imagen igual va a ser que otra función g, que la misma función g, perdón, tome igual en la imagen 1. Es una cuestión súper redundante. Que la función va a tomar el valor va a tomar el valor 1 solamente si le agrego un 1 a la función. Esto implica que 1 igual 1. ¿Se fijan? Es una cuestión súper redundante, pero no es tan obvia. Por ejemplo, en la función cuadrática, hacemos el mismo ejemplo del x1 y x2. H de x1, vamos a suponer que es igual a h de x2. ¿Cuánto es h de x1? Va a ser x1 al cuadrado. Tiene que ser igual a x2 al cuadrado. Y si yo le aplico raíz a esto para despejar x1 y x2, me va a quedar que módulo de x1, porque tienen que recordar que cuando uno cancela una raíz con un cuadrado, queda el valor absoluto de este valor, es igual al módulo de x2. Y esto, por ejemplo, el módulo de 1 es 1, para que sea un poquito más visual. El módulo de 1 es 1 y es igual al módulo de menos 1. Significa que van a tomar este módulo de 1 va a ser 1 y el módulo de menos 1 también va a ser 1, pero eso no implica que x1 sea igual a x2, porque x1 es 1 y x2 es menos 1. Aquí quiero llegar con esto es que en las funciones inyectivas, para que una función tome el mismo valor, tienen que ser sí o sí los x iguales. En una función que no es inyectiva como el x2, para que las funciones tomen el mismo valor, no necesariamente tienen que tomar la misma imagen. Por ejemplo, en la función x cuadrado, tanto el 1 como el menos 1 hacen que la función tenga el valor 1. O tanto el 2 como el menos 2 hacen que la función tome el valor 4, que es reemplazándolo en el x. Vamos a quedarnos con esta definición formal porque para el enunciado 2 se necesita. Dice si las funciones f y g son inyectivas, entonces les vamos a anotar al tiro como f y g es un símbolo que significa y, son inyectivas, ambas con el dominio en el conjunto de los números reales, entonces f o g es inyectiva. Ya. F o g queremos que sea inyectiva, es decir, f o g de x1 es igual a f o g, perdón, ahí me puse un paréntesis más, de x2, y esto pasa solamente si x1 es igual a x2. Es la misma definición de aquí arriba, pero hecho con f o g de x1 y f o g de x2. Entonces esto es lo que queremos demostrar. Y nosotros sabemos que la composición de f o g quiere decir que la función g entra en el f. Es decir, lo que nosotros tenemos acá es un f de g de x1 tiene que ser igual a f de g de x2. Es decir, una imagen del g, la imagen del g dada por x1 y la imagen de g dada por x2 entra en la función f. Pero ¿cuál es la gracia de lo primero que nos dice en el enunciado? Nos dice que f ya es inyectiva. Es decir, que si f de g de x1 es igual a f de g de x2, como es inyectiva, se cumple esto.
de que si las dos funciones son iguales, lo de adentro también tiene que ser igual. Entonces, como es inyectiva, g de x1 sí o sí tiene que ser igual a g de x2. Espero que hasta ahí vayan bien. Y la otra parte del enunciado nos dice también que g también es inyectiva. Por lo tanto, si las dos funciones son iguales, solamente se va a dar si es que x1 es igual a x2. Y como x1 es igual a x2, se cumple lo que queríamos demostrar, que las funciones toman el mismo valor solamente si x1 es igual a x2. Como esto se cumple, entonces la función sí es inyectiva. Es un poco enredado, pero es saberse. La verdad, el primer ejercicio PSU que veo que hay que ocupar esta definición formal de inyectividad. Antes con el método gráfico se podía ver súper bien. Pero es bueno que la sepan, es bueno que sepan la intuición detrás de la inyectividad y la fórmula detrás de la inyectividad. Sabiendo la fórmula, es fácil desglosar esto.